Bueno, estamos con José del Río, muy conocido por todos, es ante todo un gran periodista, es director de contenidos del Grupo La Nación, es secretario general de redacción del diario La Nación, fue director periodístico de Apertura, subdirector de Cronista Comercial, larga carrera periodística y es una gran persona, además de un gran profesional, así que muchas gracias, José, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, Juan, y a todo el círculo. Bueno, este, empecemos por. Me voy a aprovechar de tu ángulo de experto en medios, o de una persona que tiene a su cargo la dirección de un medio, y después tu costado más de economista, o de cómo ves la situación político-económica del país. Pero si querés, empecemos por los medios. Eh, y dos pasos atrás para no quedarnos en Argentina, sino mirar el mundo. ¿Qué está pasando en los medios en el mundo? ¿Cómo ves a los medios en el mundo? Para después entrar en Argentina con más detalle. Estamos en el mundo y localmente en un punto de inflexión, porque digo, hoy lo que está pasando con las audiencias, no sé, hubo una investigación muy importante el fin de semana que tenía que ver con las declaraciones de impuestos, te hablo de en Estados Unidos, de nada más y nada menos que de Trump, en un contexto en el cual se viene el debate a nivel Estados Unidos, la previa de las elecciones y tal, y la verdad que era una investigación intachable, al punto que los dos líderes, el Post y el New York Times, se terminaban retuiteando mutuamente, pero en un sesgo de la audiencia, en los que son súper pro-Trump, por llamarlo de alguna manera, en lugar de enojarse con el resultado de la investigación, se enojaban con el medio que emitía la investigación. Y cuando vos haces un análisis con los colegas, por ejemplo, de Grupo Diarios América, que es las principales cabeceras de América Latina que tenemos como un grupo en el cual nos juntamos y charlamos de las problemáticas en común, esto es algo que está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos y también muy fuerte en América Latina, donde se da lo que la jerga se llama el sesgo de confirmación de las audiencias, donde las audiencias quieren escuchar lo que piensan y se enojan cuando el medio les dice algo crítico respecto de lo que piensan. En el caso del Times o del Washington Post, para su audiencia maridaba la investigación concretamente, pero lo que ocurre hoy por hoy es que se está dando esta cuestión donde se pone mucho más en duda a quién dice y qué dice, que en otra época donde lo que mirabas era, pasó esto con la investigación, no se ponía en duda y se avanzaba con los resultados. Así que es un punto, te diría que estamos en un punto de inflexión en ese sentido. Entonces, preguntándose cómo hago para que mi audiencia no se me desilusione, siga contenta, me siga y a la vez le cuento la verdad, aunque a veces la verdad no le guste o le Sí, parezca un nosotros ahí poco. ya con la bajada más local o por ahí del día a día de la nación, concretamente lo que tratamos es de seguir mostrando distintas campanas. O sea, yo puntualmente y todo el equipo que conduce la nación, creemos en que hay que abrir. Digo, hay que contar, hay que separar lo que es opinión de información, hay que mostrar distintos puntos de vista, hay que tratar de denunciar las cuestiones que están mal, pero también si hay buenas noticias, también hay que contarlas como buenas noticias. Digo, ahí te llevo a mi sesgo económico, pero si se reestructuró la deuda a nivel nacional y es una buena noticia para nosotros como país. Entonces hay que contarla como buena noticia. Gobiernan los Kirchner, gobiernan los Macri, gobiernan los albertistas. Digo, se trata de una visión de país que tiene su línea editorial, pero que a su vez, sea quien sea el protagonista, hay que contarla como tal. Lo mismo cuando se dan cuestiones tan peligrosas como las que se están dando hoy, donde se quiere por ahí avanzar sobre la justicia, se quiere avanzar sobre libertades individuales. Ahí es donde la matriz del pasado se junta con el futuro, porque esos valores siguen siendo los mismos. Ahí te iba a preguntar, lo iba a dejar para el final, pero ya te adelantaste y en todo caso cambiamos el orden de preguntas, pero justamente esto de avanzar sobre la justicia, etcétera. ¿Cómo, cómo dirías que los medios cuidan la democracia? Es un tema muy hablado, en la academia se habla del tema, pero es interesante como volverlo a repasar por quien lo está viviendo ahora de cerca. ¿Cómo cuidan la democracia? Mira, se cuida sobre todo siendo los ojos por un lado de la gente y por otro lado los ojos críticos. Se da y pasó mucho en la historia argentina que cuando la economía anda bien, no es el caso de ahora, pero cuando la economía anda bien, la mayoría de la gente no quiere escuchar de corrupción.
Cuando la economía anda mal, la mayoría de la gente se indigna con la corrupción. La clave nuestra es mantener la templanza, digo, tratar de salirnos un poco de ese contexto y mantener esa vara investigando cuestiones de fondo. Digo, se está dando hoy por hoy que se va muy rápido sobre las instituciones. Digo, cuando uno mira una causa que es intrínseca al diario, que fue la investigación de Diego Cabot de los cuadernos Las Coimas, donde tenés infinidad de arrepentidos, donde tenés infinidad de personas que confirmaron sus coimas, donde tenés gente que declaró, donde tenés hasta los lugares, las pruebas, las causas, ahora se empieza a poner en duda al que investigó y no el resultado de la investigación. O mismo tenés la cuestión de fondo de los jueces y el traslado de los jueces que fue noticia en los últimos días Sí. por la decisión de la Corte Suprema. A ver, si no se cuenta lo que está pasando en el detrás de escena, las cosas pasan, ¿viste? Si no hubiera sido por dos investigadores que nada tienen que ver en este caso con el periodismo, pero que son actores sociales muy protagónicos, que descubrieron 3.500 muertes más en la provincia de Buenos Aires, eso pasaba inadvertido en el mar de la Grieta, donde se pelea Kicillof con la Reta con Kicillof, y había 3.500 muertos bajo la alfombra. Entonces, yo creo que es fundamental el rol del periodismo y creo que lo malo que se está dando ahora es que hay como una idea de poner a todos en el mismo lodo, ¿viste? Como esta idea de atacar unos contra otros, en lugar de decir, bueno, la misión debería ser la misma para todos, sea de izquierda, de derecha, de norte o de sur. El tema es que se trata de medir muchas veces con una doble vara. Es interesante en esa línea, leí por ahí esos estudios que hay de credibilidad. Edelman tiene un estudio que hace todos los años el barómetro de confianza que miden a nivel global y vas viendo cómo evoluciona la confianza en los medios. Y había venido cayendo hace unos años y a raíz de las fake news que empiezan a circular después más claramente en redes sociales, hay una especie de recuperación de la confianza porque dicen, al final necesito a alguien que me haga la curaduría de todo lo que anda dando vueltas por ahí. Se les reconoce a los medios su rol de control de calidad, si se quiere, de la información que anda dando vueltas. ¿Cómo ves esta relación redes sociales-medios que se potencian pero a la vez compiten? ¿Cómo la ves? A ver, es un gran desafío ese por varias cuestiones. Digo, por un lado, porque los medios liberales en el amplio sentido de la palabra, no me refiero a la cuestión política, sino a la cuestión de la libertad individual de las Ujú. personas, le dan libertad a sus periodistas para que cada uno tenga su cuenta particular. Y por otro lado, muchas veces con esta cuestión de audiencias tan violentas en redes sociales, yo te diría que hoy Twitter es para el periodismo un nanoclima de altísima intensidad donde todo toma una dimensión y todo es una cuestión grande que por ahí en el mundo real, más allá de ese ecosistema que puede ser los 140 caracteres o si querés los 280 caracteres, si son de los que escribe más extendido, el mundo real no va por ahí, no va por el nivel de virulencia y de carga que tienen los trending topics en la Argentina. Pero yendo un poco a lo que vos planteabas, yo creo que el COVID o la COVID, depende cómo querramos llamar, el coronavirus como tal, reenamoró en parte a las audiencias con los medios, porque vos de golpe te viste preso en tu casa, encerrado, sin posibilidad de salir, y en este caso la libertad esencial, que fue la posibilidad de poder cubrir los temas desde la calle, de ser los ojos de la gente, de recorrer y de ver, permitió mostrar el rol que tiene el periodismo como tal, permitió descubrir cuestiones que al estar vos tan cerrado por una cuestión de pandemia y también por una cuestión con el largo plazo de uso político, pero al principio fue una cuestión pura de pandemia, se reenamoró la audiencia con el periodismo y lo veías en los récords de audiencia que tuvimos todos. Yendo a las redes sociales, el problema que tenés o el desafío que tenés es que no te mareen cuando Ujú. escribís, Ujú. porque tenés aplaudidores seriales y tenés haters seriales. Y en el medio va la sociedad, en el medio, entre estos extremos. Y muchas veces los extremos se anidan, se enquistan en esas redes sociales
Y yo creo que la clave es salirte de esto que te golpea o te aplaude. Y la verdad que está comprobado que cuanto más tenés una línea en redes sociales, más seguidores ganás. Y para el ego de mucha gente se convierte en una cuestión casi de vida. Para mí el mundo va por otro lado, no va por cuántos me aplauden o cuántos se enojan. Y de hecho no me gusta ese formato de los que están todo el tiempo pinchando. José, y te saco ya de los medios un poco, aunque después vamos a volver, pero las empresas, así como hablabas del rol de los medios en cuidar la democracia de alguna manera, ¿qué rol les ves a las empresas o a las instituciones intermedias, a las cámaras empresariales, a las asociaciones profesionales, a las ONGs, los think tanks? ¿Qué rol cumplen en la democracia o en cuidar la democracia o la república? Mira, yo la verdad que estoy muy preocupado con lo que está pasando con las empresas. Te diría que en 2001 yo ya trabajaba como éramos viejos jóvenes conocidos, pero creo que por ahí hoy, por la edad, por los hijos, por la familia y por tal, creo que estamos en una situación bastante más compleja, por más que la foto de hoy no nos muestre que la situación es tan grave o tan caótica. ¿A qué me refiero? Hay muchas empresas que noto que se cansaron de la Argentina. Y no me refiero a los casos emblemáticos o lo que pudo haber salido publicado infinidad de veces de Marcos Galperín, se fue a Uruguay, el titular de Mercado Libre, que para mí personalmente es una gran pena que los empresarios principales de la Argentina busquen emigrar porque son los que generan trabajo, son los que generan empleos, son los que generan inversiones, son los que confían en un país. Pero digo, cuando yo hoy te hago un mapeo de mi contacto habitual con empresas, tenés la que se quiere ir, el empresario dueño que ya se fue, la multinacional que tenía su filial para manejar América Latina en Buenos Aires, que dice, tiro la toalla, me voy a Brasil, tiro la toalla, me voy a Uruguay, tiro la toalla, no la vemos tanto, pero me voy a Colombia. Y creo que pocas veces hubo este nivel de cansancio. Digo, en la época de la década kirchnerista sí hubo silencio. Ahora hay hartazgo. O sea, hubo silencio que era miedo, que te llamaba por teléfono tal secretario de comercio, que me cerraban las importaciones. Hoy lo que noto por parte de empresas locales o multinacionales es que tiran la toalla. Y lleva 9 meses el gobierno actual. Pero también lleva 9 meses donde es campo minado, digo, doble indemnización, DNU sorpresivos, prohibición de despidos, una cuarentena de las más largas del mundo, prohibición de llevar adelante tu actividad. Digo, competimos con el mundo, te mato la ley de conocimiento, te mato la ley para generar sociedades anónimas simplificadas, te cambio, te congelo las tarifas. Es vivir en una isla que no tiene destino, digo, porque el continente va por otro lado y uno puede creerse el ombligo del mundo, pero los hechos demuestran que dos cosas, yendo a tu pregunta inicial, empresas cansadas, empresarios cansados, multinacionales que dicen, sabes que yo mantengo la Argentina porque son uno de los principales mercados, los quiero un montón, un montón, un montón, pero lo que puedo me lo llevo a otro lugar. Y eso es lo que veo, me preocupa como pocas veces darme cuenta que ya no es una cuestión de, che, el secretario de comercio o que me abra la importación, ¿sabes qué? Me cansé. Y eso es algo que como padre y como familia y con todo me desvela, la verdad. Y creo que si no cambia, lamentablemente las profecías autocumplidas llegan a convertirse en realidad. Mm. Eh, Además, esto que estás diciendo, ¿no? Se hace este círculo vicioso de cansancio de parte de las empresas, desinversión en Argentina, probablemente menos, por ejemplo, menos apoyo a los medios, porque los medios al final viven de la publicidad de las empresas, son como menos reaseguros que protegen la democracia. Tenés medios más débiles, porque son más dependientes de la publicidad del gobierno, empresas más débiles, cámaras empresariales más débiles, todo eso hace más vulnerable a la democracia. Eh, si tuvieras que identificar
si podés, te quiero ver acá, si podés identificar puntos esperanzadores en ese sentido, en el sector privado o en el sector público, que digas, mira, aunque está todo bastante preocupante, veo acá un filón que podría ser. ¿Se te ocurre algo? Eh, a ver, mira, cuando fue la última entrevista que le hice a Martín Guzmán, el ministro de Economía, que hace poco, hace 10 días, hablando con él, y se lo he dicho personalmente también, su manera de pensar me parece muy lógica. Digo, es una persona que como frase lo que te dice es que aumentar un cepo es una medida que no sirve para la economía, que sería aguantar la economía, que no sería buscar soluciones de fondo. Después los hechos dicen lo contrario. Digo, cuando uno habla con gran parte de los funcionarios del gobierno nacional, en términos de palabras, hay muchas palabras muy moderadas, barra Ujú. lógicas. Los hechos demuestran lo contrario, porque después de haber dicho esa frase, el ministro generó un super cepo que la verdad que complicó del todo a las empresas. Me agarras en un día bastante pesimista, pero digo, si voy a lo fáctico, me pone contento que la Corte Suprema haya puesto un freno y haya puesto equilibrio de poderes. Me pone contento que la sociedad, cuando algo le molesta o cuando algo le gusta, aplauda o se manifieste. Me pone contento saber que la democracia es un activo que llegó para quedarse y que a uno le puede gustar quién gana o quién pierde una elección, pero disiento con que hubo fraude. La verdad que la elección la ganó el oficialismo y los valores democráticos están sólidos y la renovación democrática está sólida. Digo, creo que hay muchas cosas desde lo institucional de los últimos tiempos para celebrar. No obstante, me preocupa y mucho la divergencia. Digo, creo mucho en el valor de la palabra y veo que la palabra en este país cada vez tiene menos peso y Mm, que si no mm, tiene peso la palabra, estamos complicados. sí. Eh, Vamos de nuevo un poquito afuera de Argentina, eh, porque como vivimos en Argentina tendemos a mirar el mundo desde nuestro lugar y la grieta nos preocupa, la vivimos, estamos en medio de la grieta y a veces nos cansa. Pero por otra parte ves réplicas de la grieta en otros países, a veces agravada, ¿no? Brasil tiene su enorme grieta, Chile la tiene, Estados Unidos que tiene su propia grieta. ¿Cómo ves eso como fenómeno global? Digo, para contextualizar la nuestra. Lo veo como un fenómeno de construcción política de esta era. Digo, creo que cuando pasen los años y se analice nuestra era en retrospectiva, va a ser uno de los fenómenos que identifica la época que estamos viviendo. Creo que a diferencia de las grietas de otros países, la nuestra tiene una particularidad que la hace un poco peor, que es que en otros países donde la grieta está pronunciada hay políticas de Estado que se mantienen, digamos. Hay cuestiones, y lo veía, por ejemplo, en la última elección en Uruguay, donde se generó un fuerte debate, porque Montevideo, la fuerza política que ganó era completamente opuesta a la de la calle Pou, que la calle Pou para los argentinos hoy por hoy está siendo, para un segmento de los argentinos, está siendo como el emblema de lo que se quiere escuchar. Y entonces estaba todo este análisis de un lado y de otro de nuestra grieta diciendo, mirá, que vuelvan los que se fueron, porque en Montevideo tal y cual. Pero cuando uno mira la historia de Uruguay, en Montevideo, hace mucho tiempo que ese signo político gana y que es contrario al de la calle Pou. Pero ¿qué no cambia? Que vos tenés bases que están en nuestro país, en los 9 meses, ahora casi 10 meses del gobierno actual, lo que había hecho bien Macri, lo borraron. Y lo que había hecho mal Macri, lo borraron. Pero a lo que voy es, hay una necesidad destructora del que viene después, y ahora ya no me acuerdo, pero porque pasó mucho tiempo, pero no me acuerdo cómo fue cuando asumió el presidente Macri, cuánto había borrado de lo que se había hecho bien en la gestión anterior. Por ejemplo, algo que para mí se había hecho bien, que era lo de las cuotas sin interés, que te puede sonar algo menor. Me acuerdo de discutir muchísimo con funcionarios de Macri,
diciendo con esto le están yendo directo al votante de clase media baja, de clase baja, porque se acostumbró a comprar en cuotas y te decían que no, que en Stanford, que en Harvard y tal, sin una noción de lo que era la base de la pirámide. Con lo cual ahí también apareció el efecto Trenet, que borra lo que hizo el anterior. Y en este gobierno puntual, lo que se está haciendo con las tarifas es una pavada, porque digo, ya sabemos cómo termina. Es un placebo de recontra corto plazo, que en 4 años vas a tener toda la luz cortada, el gas que no funciona, y ya lo vivimos. Entonces, el costo político lo pagó el gobierno anterior. Seguí menos, aumentá menos, cuidá por la pandemia, ten en cuenta a la gente que no tiene ingresos. Digo, todo eso me parece bien, pero no esto de todo lo que hizo el anterior lo borro, lo mato, y de nuevo, la otra diferencia que veo con las grietas de afuera es que creo que estamos entrando en una situación tan grave de pobreza que a mí me preocupa mucho la violencia y la inseguridad como un factor que está latente, que está creciendo, que por ahora es invisible, pero que se está subestimando. Digo, el caso que hubo de este policía que estaba en una zona como muy ABC1, es un caso visible por la zona en la que estuvo, pero la infinidad de casos que hay de secuestros express en el conurbano bonaerense, en zonas menos conocidas para los medios o la cobertura de los medios, es otra cuestión que preocupa y que nos hace distintos a nuestra grieta, de una grieta como la de Estados Unidos, donde las propias regulaciones hacen que el desempleo baja y sube el empleo de una velocidad muy superior a la nuestra. José, hace un rato hablábamos de los medios, de la credibilidad de los medios, cómo compara eso con la credibilidad de las redes sociales y el fenómeno de las fake news. Eh, Contá un poco cómo es el Trust Project, este tema en el que venís trabajando y que pinta tan bien y tiene tanto interés. O sea, es que hace poco más de un año y medio más o menos, en estas reuniones de Grupo Diarios Américas, vino Sally. Sally es la creadora del Trust Project, que es un proyecto confianza, valga por su frase en inglés, del cual participan ya unos 200 medios en el mundo. En ese proyecto y en esa iniciativa, no sé, está desde El País hasta BBC, pasando por The Economist, y en su momento nos contó la iniciativa que lo que hace es generar determinados indicadores digitales, que es un poco nuestro core hoy, el proyecto digital, donde vos tenés que darle a tu lector más confianza en todo lo que vos haces. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los autores? ¿Qué escriben y por qué escriben? De cada autor tenés que poner el nombre, dónde estudió, si sabe idiomas, qué perfiles, de qué trabajos anteriores tuvo, como para que el lector también pueda tener un poco de, che, ¿de dónde me habla el que me habla? Ujú, ujú. Otra cuestión es separarte géneros. Muchas veces, por ejemplo, lo que puede ser un contenido patrocinado, en algunos medios está demasiado mezclado y vos decís, ¿esto quién lo dice? Entonces, tiene que tener el sello donde te dice, esto es, por ejemplo, Content Lab para tal marca, esto es opinión, esto es información, esto es los distintos género noticia. Entonces, también el lector cuando vea ese tag de confianza sabe que esto tiene una carga editorial, porque yo te estoy diciendo lo que pienso, pero no dándote la noticia, y esto no, es otra manera de diferenciar. Otra cuestión que afuera está muy en boga y en la Argentina todavía no, pero que le damos mucha importancia es el tema de la diversidad como tal. Entonces nos forzó el Trust Project a hacer un análisis profundo de cuántas mujeres, cuántos hombres tenemos en puestos directivos, cuántos tenemos en líneas medias, cuántos tenemos en la base de la pirámide, cómo hablamos, y esto todos los medios hoy por hoy estamos aprendiendo de cuestiones nuevas, digo, o sea, por ejemplo, es un vicio de los que venimos del palo del periodismo de negocios hablar de hombres de negocios. Y en la nueva era no podés decir hombres de negocios como Hombre, no. genérico porque ya es viejo, es antiguo, es blanco y negro, o determinadas cuestiones de género que hay que aprender, o por ejemplo, si hay un femicidio, llamarlo como femicidio. Todas esas prácticas nos llevaron más o menos un año de
pasar una por una las distintas fases, abrir el staff de la redacción, describir un mailbox para cuando te equivocás y cómo lo clarificás. Y después de un año finalmente nos dieron el sello de calidad y ahora estamos trabajando también en otros sellos que tienen que ver con no solo pintar la pared, sino construir los cimientos para que cuando vos hables de diversidad, no es que te digo bla bla, sino que cuando mirás, che, ¿cómo la construyen? Así, así, así. ¿En qué fallaron? Así. ¿Cómo lo corrigieron? De tal forma. Lo que te hace esto es te pone una mirada más amplia y sobre todo en términos de una cosmovisión de fake news que charlábamos hoy, que hay mucho en redes y demás, te obliga a tener mayor constancia y mayor certeza de lo que estás publicando. Al final, ¿no? Generando mayor transparencia o abriendo más lo que tenés, el backstage de lo que haces, incrementas la confianza, ¿no? Totalmente. Y a mí, te digo, la verdad es algo que me encantaría que todos los competidores de Argentina estén, porque te levanta el estándar del periodismo en su conjunto. Digo, sean la línea editorial que tengan, está bueno que estén todos porque nos obliga a todos a ser mejores. Y creo que Sí, es algo que como misión tenemos todo el periodismo. totalmente. Excelente, José. Bueno, te agradezco muchísimo y espero que estés disponible dentro de un par de meses o lo que sea para charlar de nuevo y volvernos a poner al día. ¿Cómo no, Juan? Es más difícil el rol de entrevistado que de entrevistador, así que ¿Viste? vos lo hiciste muy bien, a mí me cuesta más este rol. ¿Eh? Muchas Un gracias. abrazo Un gran abrazo. grandote. Gracias.